Bueno, como dijimos al comienzo de este programa, vamos a hacer un comentario sobre un tema que no es menor, todo lo contrario, que es el del bullying, el del acoso escolar. Que acá un poco se entremezclan el tema de estas conmemoraciones internacionales, que en modo alguno son menores, todo lo contrario, porque el 2 de mayo es el Día Internacional contra el Acoso, o mejor dicho, transcurrió hace pocos días. En realidad todos los días son los días contra el acoso escolar, ¿no? Pero bueno, es bueno tener un ejemplo para poder resaltarlo, remarcarlo y tenerlo muy presente, porque muchas veces muchas personas se hacen las distraídas, ya sea tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la docencia, sobre este flagelo que afecta enormemente a una gran cantidad de niños, de niñas, de adolescentes en todo el mundo. El bullying, muchos pensarán, bueno, en estos momentos en los cuales hay todas estas intermitencias, ¿no? Entre presencialidad sí, una semana sí, una semana no, el tema de las burbujas, no burbujas, escolares por supuesto, el tema de que específicamente en la provincia de Santa Fe, el actual gobernador Omar Perotti comunicó, a mi entender, de una manera absolutamente desafortunada e impropia de la importancia que merecía el mensaje después de un clásico de fútbol, un mensaje referido a la no presencialidad, es decir, a la adhesión al DNU que ya se había dictado, se había además publicado en el boletín oficial la semana anterior, referido a la no presencialidad, y esto se hizo con referencia no hasta el 21 de mayo, como es en el DNU, de la semana pasada, pronunciado en un mensaje por el actual presidente Alberto Fernández. En este caso Perotti lo limitó por una semana, no sé si se extenderá, y a dos ciudades, Rosario y Santa Fe, que están muy, pero muy afectadas, desafortunadamente, por esta denominada segunda ola del COVID-19. Y por eso mismo muchos se pueden preguntar cómo, si no hay presencialidad, qué contacto hay entre niños, niñas, con docentes, inclusive, ¿no? Porque puede haber complicidad en el tema del acoso escolar con docentes, es decir, observan, ven que un niño, una niña es maltratado, ya sea psicológicamente, como inclusive psicológica y físicamente, a través de maltrato verbal, a través de golpes, a través de... Inclusive ha habido videos previos a la pandemia, ahora ya un poco más velado el tema, ¿no? Pero no por eso deja de existir, todo lo contrario, porque tenemos otra forma del acoso, que es a través de las redes sociales, a través de internet, a través de esta modalidad que se utiliza muchísimo, para bien o para mal, pero las circunstancias nos están obligando a esto, que es las clases, o son, mejor dicho, las clases vía Zoom. Entonces, ahí es una forma en donde hay una relación muy directa entre la vida doméstica, la vida familiar y la vida escolar. Y no todos tienen el mismo acceso informático, no todos tienen los mismos elementos informáticos, y esto también es objeto, y me consta, en muchos casos, de que muchos compañeros y compañeras ejercen un enorme bullying contra otros
referidos, por ejemplo, a marcas o a productos de notebooks, menos de computadoras de escritorio, sobre todo referido a notebooks, a teléfonos celulares, a iPhone, en fin, no voy a hacer todas las propagandas de todas las grandes empresas, ¿no? Pero ya sabemos que los gigantes informáticos, sobre todo, entre los niños, las niñas, los adolescentes, fundamentalmente en los adolescentes, pega mucho. El tema de la marca, de que si utilizas esto, lo otro, y ahí viene la discriminación, el ser considerado inferior, y esto genera violencia, genera celos, genera envidia, genera temor, retraimiento y a su vez somatizaciones varias. Aislamiento. Muchos de estos menores, y lo han a su vez expuesto a través de videos, se han visto tan maltratados, humillados, golpeados, y no solamente en lo psicológico, sino en lo físico, por sus, digamos, compañeros, por sus pares. Pues no podemos decir compañeros a quien humilla, maltrata y degrada a otro ser humano, niño, niña, adulto, adolescente en este caso, no adulto, pero adolescente, que se han suicidado y han dejado muestras de esto, ¿no? Y han dicho el porqué. Y acá se cumple lo que en numerosas ocasiones enunció Heinz Lehmann, que fue un psiquiatra alemán que se radicó en Suecia, que padeció la época del nazismo en Austria, en Alemania fundamentalmente. Falleció en el año 2000, pero hizo unos estudios muy profundos, muy serios, y generó un término que no se utiliza mucho actualmente, pero yo considero que se debería utilizar mucho más, que es el del psicoterror, ¿no? En vez de la violencia laboral, el del psicoterror laboral. Y él basó sus estudios en el tratamiento degradante, humillante, que ejercían despóticamente, perversamente y con total premeditación los nazis a sus prisioneros, fueran judíos, homosexuales, de otras etnias, a los diferentes, es decir, el maltrato al otro, a la otra. Bueno, en este caso lo tenemos que utilizar con respecto al acoso escolar. Los índices de ciberacoso, que tiene también otra fecha de conmemoración, que es en noviembre según la UNESCO, pero en este caso podemos unificarlo perfectamente. Durante la pandemia, que todavía continúa, del COVID-19, han sido alarmantes en todo el mundo, a través de la tecnología digital, es decir, del ciberbullying. Esto no lo tenemos que desconocer, todo lo contrario. En este caso hay que realizar una tarea muy ardua, muy seria, muy fuerte, muy constante, permanente, por parte de docentes, por parte de padres, de madres, que muchas veces no controlan demasiado qué es lo que están revisando o viendo sus hijos. Yo no digo que se pongan directamente a cortar la tecnología, ni mucho menos, pero cierto control tiene que haber, porque a través de las redes sociales puede existir, bueno, por un lado el grooming, ¿no?, que ya tendríamos otra figura delictiva, otra figura de ciberdelito, pero en este caso estamos hablando de ciberbullying, es decir, del acoso escolar
a través de la tecnología digital. Y reitero, esta es una frase y un término que se ha recepcionado, por supuesto, muchísimo en España. Inclusive esta conmemoración se originó a través de una ONG española, Stop Bullying, y que tuvo mucho eco ya desde el año 2013 en España, también en Argentina y también en el Parlamento uruguayo. Por lo tanto, lo tenemos muy presente, pero sí considero, y las estadísticas lo demuestran, que no se tiene tan presente en toda esta lucha que se ha politizado tanto. Presencialidad sí, me refiero a la enseñanza, no tanto a nivel escolar como a nivel secundario, ¿no? Universitario sigue estando también, digamos, más bien no a nivel presencial. De hecho, tampoco en la provincia de Santa Fe, ya lo dijimos hace unos minutos, tanto a nivel escolar como a nivel de enseñanza secundaria. Se ha politizado mucho, inclusive se han hecho algunas reuniones, en las calles, se ha convocado gente en plazas, madres, padres. Bueno, este es un tema que está en carpeta, en debate y que todavía sigue abierto. Veremos la semana que viene qué es lo que sucede, pero de todas maneras, reitero, independientemente de la presencialidad o no en las escuelas, del aumento muy grande de casos, que no es menor, todo lo contrario, del COVID-19, de docentes que han fallecido. Por ejemplo, en el día de la fecha, que ya está culminando, hubo una denuncia penal en Cava contra el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, por parte de los familiares de una docente que falleció producto del COVID-19 y que alegan que fue debido a la obligatoriedad de tener que concurrir a la presencialidad. También hubo todo un debate a nivel político referido a un fallo que no es menor, todo lo contrario, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del DNU, del gobierno, uno de los DNU, el anterior, no el último, del gobierno nacional, pero un poco hace mención en forma genérica, ¿no? Porque indudablemente cuando se pronuncia un tribunal, ya sea de instancia superior, en este caso Suprema Corte, como cualquier corte provincial o cualquier tribunal, tiene que ser sobre un caso concreto, no sobre casos generales, pero sí dio una opinión sobre el tema de la presencialidad. Esto generó reacciones en todo el arco político que está actualmente gobernando a nivel nacional, que atacaron de manera muy fuerte a la justicia. En lo personal y como profesional de la abogacía, considero no propio de un gobierno netamente democrático un fallo adverso de la justicia a la que considero, por lo menos constitucionalmente es así, un poder independiente. Cómo está constituido y fundamentalmente cómo se eligen los jueces y juezas, ya sea desde el de menor categoría hasta el de la categoría más alta, ministros de la Corte Suprema, me refiero de un país a nivel interno, no a nivel internacional, para mí es nefasto. Pero bueno, eso ya es motivo de toda una reforma judicial completa, no con remaches. Por otro lado, también desde el arco político hubo actos hace muy pocos días después de este fallo en donde no se cumplieron con ninguno de los protocolos que se supone que se debían cumplir. Por lo tanto, señores,
y señoras que ocupan cargos en el Ejecutivo Nacional cuiden con el protocolo, cuiden con el tema del aislamiento, del tema del distanciamiento social, porque si no vamos a tener una casta que puede realizar lo que se le antoja y otra que seríamos nosotros, los simples mortales, tipo esclavitos y esclavitas, que bajamos la cabeza y tenemos que cumplir con todos y cada uno de las medidas sanitarias que nos imponen día a día y de una manera cada vez más fuerte. Ahora vamos a un corte y escucharemos al diputado provincial Carlos Delfrade.